Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 11 de noviembre de 2024. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. San Lucas 17, 1-6. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 11 de noviembre contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 17, 1-6. El Señor nos manifiesta lo terrible de los pecados de escándalo, con esta expresión tan fuerte, que no es material ni es necesaria, pero es una imagen clarísima de hasta dónde se debería llegar. Y hay cosas mucho más fuertes que esta, pero en el orden espiritual, por supuesto. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Bueno, después otros aspectos sobre si tu hermano se arrepiente, perdónalo siempre, y si vuelve otras veces, 7 veces al día lo hace, lo mismo, perdónalo. Le piden, aumentanos la fe, esto está como muy duro, muy difícil. Y el Señor le dice, si tuviesen fe del tamaño de un grano de mostaza, y le dijeran a esa morera que está ahí, que se arranque de raíz y se plante en el mar, les obedecería. Es decir, todo eso se podría hacer si tuviésemos fe, que es un don distinto al de la fe dogmática, doctrinal, por la cual me salvo, pero que puede llegar incluso hasta esta fe, que la creación que está a nuestro servicio nos obedezca, pero si estamos en la verdadera fe, en la obediencia de Dios. Si no, se hace con brujería, con otro tipo de fuerzas que no son de Dios. Pero dejemos ahí, no es el tema que el Señor nos quiere iluminar. Nos está diciendo cómo para el Señor es gravísimo el pecado de escándalo, más valdría la muerte. Y no dice acá el Señor solamente el escándalo, sino que el escándalo como irremediable que hace pecar a otros, eso sí es irremediable. Porque el Señor ha dicho que el que no me ame más que a su propia vida no es digno de mí. O sea, morir antes que pecar, dijeron todos los santos. El que se hizo muy famoso, este niño Santo Domingo Sabio, que muere de niño y tenía esta consigna, morir antes que pecar. Y mucho más inmediatamente con el peligro del escándalo. Scandicus es como salto, es tropiezo, significa hacer caer a los otros. Y no es lo solamente fuerte y llamativo, sino lo que genera que otro repita lo mismo y caiga. Porque si yo impresiono para mal y la gente dice, no, ni loco voy por ese camino, no ha sido escándalo, ha sido simplemente un gravísimo mal ejemplo y ha generado, al contrario, totalmente rechazo y que todos se retraigan de lo mismo. Pero el escándalo es cuando nosotros, por nuestra conducta, hacemos que nos imiten, es decir, hacemos caer a otros. Y no solo la escandalosa, aunque redunda la palabra, claro, según nuestro uso, la llamativa, la fulgurante y evidente, sino que sobre todo hacemos caer a los otros en la misma mediocridad. Nuestro silencio es escandaloso, porque hace que copien nuestro silencio en vez de corregir, enseñar, iluminar. Por supuesto que no hablo de los que hablan con ira, que corrigen con malas maneras, descargando su propia animosidad. No, estamos hablando de la verdadera corrección. Entonces, eso que es una falsa humildad, es cobardía y hace que todos hagan lo mismo, ¿no? Nadie se anima a hablar. Es un clima de escándalo.
maltratar a la Eucaristía, no hacer la genuflexión. Eso hace que todos nos copien y se vayan, porque todos nosotros nos plegamos a lo más fácil, a lo más cómodo. Siempre queremos el camino más corto, más rápido para llegar, atajos, aunque ya sea con picardía, el menor esfuerzo. Se busca en todo hacer lo mismo o la misma eficacia con el menor esfuerzo posible. Entonces se puede ser cristiano, no haces bien la genuflexión, hablas en el templo, vas mal vestido, etcétera. Todo eso arrastra de tal medida, de tal manera que vemos que gran parte de los católicos han caído en eso. Ha habido muchos escándalos en ese orden. Y se ha caído en un pozo de tibieza, de tal manera que el que reza bien, hace bien la genuflexión, es piadoso o guarda el silencio en el templo, es maltratado, es mal visto. Ya está muy denso la tibieza, el no querer esforzarse por Dios, en el amor de Dios. Por supuesto, podremos enumerar muchísimas cosas, pero no comprendemos este evangelio, nos parece una exageración, solo una figura, o escandalizar solamente con cosas verdaderamente las que dan verdaderamente asco a lo social. Bueno, si no molesta a la mayoría no es escándalo. No, es gravísimo, aunque no llame la atención, aunque no sea visible, porque yo también estoy privando de esa manera de muchas gracias al alma. Peor es la que se ve, el mal ejemplo. Por eso tenemos que cuidar mucho del mal ejemplo. A ver, también tenemos que tener en cuenta que no es el mal ejemplo que a mí me molesta haber dado porque me van a retar, porque quedé como mala persona o como no tan espiritual. No, cualquier otra cosa que quizás no me molesta, pero yo estoy generando un mal clima en la casa, de maltratos, de exigencias, de juicios, de recalcar siempre lo malo. Todo eso hace enfermarse a los demás, hace caer a los demás en el mismo pecado. Los arrastro con mi inercia, por supuesto diciendo, yo soy así, ¿qué va a ser? No voy a cambiar, no puedo cambiar. También eso escandaliza, hace tropezar a los demás y generar un clima de violencia, de exigencias, etcétera, etcétera. Pero volvamos a la raíz de esto. Lo que el Señor quiere es un amor puro y verdadero, porque el escándalo no es solamente, decíamos, de lo impactante, sino que es triplemente malo, porque nosotros hemos sido hechos sal de la tierra y luz del mundo. O sea que el escándalo es lo diametralmente opuesto a nuestra vocación. Es decir, hemos sido llamados y agraciados, bendecidos para iluminar, para construir, para edificar, y hacemos todo lo contrario. O sea, no hacerlo ya es grave, pero hacer todavía lo contrario es gravísimo. Nuestra vocación es edificar, es elevar el ambiente, el clima, la conducta a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Tenemos que tener una responsabilidad no digo social, sino de cuerpo místico, de la comunión de los santos. Tenemos que elevar. Si no elevamos con nuestra santificación, achatamos a los demás. Lo dice el Señor a Santa Faustina. Cuando buscas la santidad, llevas a muchas almas detrás de ti, pero cuando no, todas esas almas quedan imperfectas, como frenadas, porque no reciben gracias a través de ti, que yo he encomendado eso. La comunión de los santos es en beneficio de todos nosotros. Pero Santa Faustina va a ver esto y lo va a vivir personalmente, lo hemos leído muchas veces, como es verdaderamente preferible cortar la vida antes que destruir a otro, que dañar a otro. Y uno diría, no, pero mi proyecto, no, pero si yo puedo, después la misericordia de Dios. Siempre en una actitud mala de abuso podemos querer, ¿no es cierto?, cambiar las cosas mentalmente, sentimentalmente, pero nunca damos el paso, nunca lo ponemos por obra. Por eso esta decisión drástica no es un invento, una exageración devota, nos plantea una verdadera decisión. De tal manera que si decimos, si hoy Dios, para librarme de esto, no me quita la vida, cambio de vida, sino que me la quite hoy. Santa Faustina dice, morir antes que pecar, y peor aún,
conociendo la infinita grandeza y amor de Dios, decimos, ¿cómo puedo haber sido tan desgraciado de haber cometido ese pecado? Casi maldito, merecería castigos. Si nosotros los lavamos, ¿no? Lo lavamos, lo diluimos como que no importara. Dice Santa Faustina en numeral 1016, hoy he entrado en la amargura de la pasión del Señor Jesús, sufrí solo espiritualmente, conocí cuán terrible es el pecado. El Señor me ha manifestado toda la aversión al pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.